El sol entra por la ventana, bañando la cocina en un cálido resplandor. El aroma a canela se mezcla con el frío del hielo en el vaso. Dos hermanos, Javier y Lucas, están a punto de compartir un desayuno que cambiará sus vidas. La tensión es palpable. Javier corta el pan. Sus manos temblorosas traicionan su calma. Lucas lo observa. Su mirada es un mar de emociones. ¿Qué sucede cuando el amor se convierte en un secreto inconfesable? La pregunta flota en el aire, pesada como el silencio que los rodea. Javier siente el peso de su verdad. Ha estado ocultando su amor por Lucas. Un amor que desafía todo lo que han conocido. La culpa lo consume. ¿Cómo puede amar a su propio hermano? La sociedad no lo entendería. La aceptación parece un sueño lejano. Lucas, por su parte, lucha con sus propios demonios. Sabe que hay algo más entre ellos, algo que va más allá de la fraternidad. Su corazón late con fuerza, pero el miedo lo paraliza. ¿Qué pasará si confiesa sus sentimientos? La posibilidad de perder a Javier lo aterra. Un vaso se quiebra en el fondo. El sonido resuena como un eco de sus pensamientos. Javier se detiene. Su mirada se encuentra con la del un instante. Un suspiro. La conexión es innegable. El aire se vuelve denso, cargado de palabras no dichas. ¿Se atreverán a romper el silencio? ¿O dejarán que el miedo los consuma? La cocina, testigo de su lucha, espera la respuesta. ¿Qué decisión tomarán en este momento crucial? Christopher se detiene frente al espejo. Su reflejo le devuelve una imagen que no reconoce. La luz del baño resalta las sombras bajo sus ojos. ¿Quién es realmente? La presión de su familia pesa sobre él como una losa. Cada expectativa, cada susurro, lo atrapa más en su propia piel. El aire es denso, casi palpable. Recuerda las miradas de su madre, llenas de amor, pero también de temor. Temor a lo desconocido. ¿Qué pasaría si supieran la verdad? Su corazón late con fuerza. El deseo lo consume, pero la lealtad lo paraliza. Christopher se siente como un prisionero en su propia vida. En la universidad, sus amigos hablan de amor sin miedo. Ríen, se abrazan, se besan. Él observa desde la distancia, un espectador de su propia historia. La risa se convierte en un eco lejano, un recordatorio de lo que no puede tener. Un día, en el parque, ve a dos hombres tomados de la mano. La imagen lo atraviesa como un rayo. La libertad en sus gestos, la alegría en sus miradas. ¿Por qué no puede ser él? La culpa lo ahoga. La voz de su padre resuena en su mente. No seas diferente. Pero, ¿qué significa ser diferente? La lucha interna se intensifica. La noche cae y el frío se cuela por la ventana. Christopher siente un nudo en el estómago. La soledad lo envuelve. ¿Es posible amar y ser amado sin romper su mundo? La pregunta lo atormenta. Con cada día que pasa, la distancia entre su deseo y su realidad se vuelve más insostenible. La sombra de su familia lo sigue, pero su corazón anhela la luz. ¿Podrá encontrar el valor para ser quien realmente es? El aroma del ajo y la cebolla llenaba la cocina. Ellos cocinaban juntos, como tantas veces antes, pero hoy algo era diferente. Las manos de Javier y Luis se rozaron accidentalmente. Un instante, un destello. La electricidad recorrió sus cuerpos. Javier se detuvo. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué ese roce lo afectaba tanto? La risa que solía fluir entre ellos se desvaneció. La tensión se volvió palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Luis miró hacia abajo, evitando el contacto visual. Sentía lo mismo. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué pasaría si se atrevieran a hablar? La lucha interna de Javier era feroz. Había crecido con el miedo a ser rechazado. La sociedad le había enseñado a ocultar su verdadero yo. Pero aquí estaba, en la cocina, con el hombre que había amado en silencio. Luis, por su parte, también luchaba. La aceptación parecía un sueño lejano. Su familia nunca lo entendería. La idea de perder a Javier, su mejor amigo, lo aterraba. Pero el deseo lo consumía. ¿Podrían ser más que amigos? ¿Podrían cruzar esa línea invisible? El sonido del aceite chisporroteando rompió el silencio. Javier tomó aire, sintiendo el calor de la estufa.
La cocina se volvió un refugio y una prisión. La fragancia de la comida se mezclaba con el sudor de la incertidumbre. Ambos sabían que ese momento era crucial. La conversación que habían evitado durante años estaba a punto de estallar. ¿Se atreverían a dar el paso? La respuesta estaba en sus manos, aún temblorosas. La pregunta seguía resonando. ¿Qué pasaría si se permitieran ser ellos mismos? La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz tenue de la calle. El aire era denso, cargado de palabras no dichas. Ambos se miraban. El silencio pesaba como una losa. ¿Era correcto amar a alguien que se considera familia? La pregunta flotaba entre ellos, como un eco que nunca se apaga. El corazón de Lucas latía con fuerza. Cada latido era un recordatorio de su deseo reprimido. Recordaba las risas compartidas, las miradas furtivas. La culpa lo envolvía, como una sombra que no lo dejaba escapar. ¿Qué pensarían los demás? La sociedad siempre tenía algo que decir. La aceptación era un lujo que no podía permitirse. Javier, por su parte, sentía el mismo tirón. La atracción lo consumía, pero el miedo lo mantenía a raya. Se preguntaba si el amor podía florecer en un terreno tan complicado. La familia, la tradición, todo lo que había aprendido le decía que debía alejarse. Pero el deseo era un fuego que no podía ignorar. Un susurro del viento se coló por la ventana, trayendo consigo el aroma de la lluvia. Era un recordatorio de que la vida seguía. A pesar de sus dudas, ambos sabían que estaban en un cruce de caminos. La verdad y la aceptación social se enfrentaban, como dos fuerzas opuestas. Lucas dio un paso adelante, su voz temblaba. ¿Y si nos arriesgamos? La pregunta resonó en el aire, cargada de esperanza y miedo. Javier lo miró. Sus ojos reflejaban la lucha interna. La decisión estaba en sus manos. ¿Se atreverían a desafiar las normas? ¿Podrían encontrar la libertad en su amor? La tensión era palpable, el futuro incierto. La noche caía sobre la ciudad, envolviendo todo en un manto de sombras. Christopher se sentó en el borde de la cama, las manos temblorosas. El aire estaba cargado de tensión, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Miró a su amigo, a quien había conocido desde la infancia. Sus ojos, llenos de dudas, reflejaban una lucha interna. ¿Qué pasaría si? La pregunta quedó suspendida en el aire como un eco. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando sus rostros. Era un momento de vulnerabilidad. Un instante que podría cambiarlo todo. Christopher sintió el peso de su secreto, una carga que había llevado demasiado tiempo. El deseo lo consumía, pero la culpa lo ataba. ¿Cómo podía amar a otro hombre y al mismo tiempo temer perderlo todo? La imagen de su familia, de sus expectativas, lo atormentaba. La idea de ser feliz junto a alguien que no encajaba en su mundo lo llenaba de miedo. ¿Y si no podemos ser felices juntos? La voz de su amigo tembló resonando en el silencio. Era una pregunta que ambos temían. La aceptación parecía un sueño lejano, una ilusión en un mundo que no siempre entendía. Christopher cerró los ojos, sintiendo el frío del metal del anillo en su dedo. Era un símbolo de lo que debía ser, de lo que se esperaba de él. Pero en su corazón había un fuego que no podía ignorar. La lucha entre el amor y el deber lo desgarraba. ¿Podemos realmente ser felices sin romper nuestra familia? La pregunta flotó en el aire, pesada y dolorosa. Ambos sabían que la respuesta podría cambiar sus vidas para siempre. El sol se oculta tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morado. En una pequeña plaza, dos hombres se miran, sus ojos reflejan una mezcla de deseo y miedo. El aire es denso, cargado de palabras no dichas. Javier siente el latido de su corazón. Cada golpe resuena en su pecho como un tambor. ¿Qué pasaría si se atreviera a dar ese paso? La presión de la sociedad pesa sobre él como una losa. La mirada de los demás, el juicio, la desaprobación. Se siente atrapado entre su verdad y el mundo que lo rodea. Al lado, Lucas observa. Su sonrisa es un faro en la oscuridad, pero también un recordatorio de lo que podría perder. La brisa suave acaricia su piel, pero no puede disipar la tormenta en su interior. ¿Es suficiente el amor que siente por Javier para desafiar las normas? Un grupo de amigos pasa, riendo,
y hablando. Sus risas son como cuchillos, cortando el silencio que rodea a Javier y Lucas. La incertidumbre se cierne sobre ellos, como una sombra que no se va. La pregunta flota en el aire. ¿Se atreverán a vivir su verdad? El sol se oculta completamente, dejando solo un rayo de luz. Javier da un paso hacia Lucas. Su mano tiembla. La conexión es palpable. Un hilo invisible que los une. Pero el miedo lo detiene. La noche se cierne. Y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Qué harías tú en su lugar? La respuesta queda en el aire, dejando a los espectadores con el corazón en la mano. Suscríbete para descubrir su viaje. David respiró hondo al cruzar la puerta del consultorio. El aire era fresco, casi clínico, pero había algo más, una tensión palpable. Sus ojos se encontraron con los del Dr. Smith. Era un instante, pero se sintió como una eternidad. El doctor, con su cabello oscuro y una sonrisa que iluminaba la habitación, lo miró con una intensidad que lo desarmó. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pudiera verlo así, no solo como un paciente, sino como un... Durante años, había reprimido su deseo. La sociedad le había enseñado a esconderse. Pero en ese momento su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en su pecho. ¿Qué pasaría si se atrevía a sentir? La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el rostro del doctor. Era un contraste entre la calidez del día y el frío de su propia realidad. David se preguntó si alguna vez podría ser libre. ¿Podría aceptar lo que sentía sin miedo? La mirada del Dr. Smith lo atrapó. Era un espejo de sus propios anhelos, de sus luchas internas. David se sintió expuesto, vulnerable. ¿Qué pasaría si el mundo supiera? ¿Y si el doctor también lo deseaba? La pregunta lo atormentaba. ¿Podría dar el paso hacia lo desconocido? La incertidumbre lo envolvía. En ese instante, todo lo que había construido se tambaleaba. ¿Se atrevería a romper las cadenas de su propia mente? La respuesta estaba a un susurro de distancia. David se sentó en la fría sala de espera, el sonido del reloj resonando en su mente. Cada tic-tac era un recordatorio de su vida monótona. El divorcio lo había dejado vacío, atrapado en un trabajo remoto que no llenaba su alma. Miró por la ventana, observando cómo la lluvia caía, como lágrimas que no podía derramar. Cuando el Dr. Smith entró, el aire cambió. Su sonrisa era cálida, pero David sintió un escalofrío. ¿Por qué su corazón latía con tanta fuerza? Era solo un examen médico, pero cada toque del doctor lo hacía sentir vivo. La tensión en su pecho era una mezcla de deseo y miedo. ¿Era correcto sentir esto? David luchaba con su identidad. La sociedad le había enseñado a esconder sus sentimientos. La vergüenza lo envolvía como una sombra. Recordó las miradas de desaprobación, las risas burlonas. ¿Podría ser él mismo? ¿Podría aceptar lo que sentía? El Dr. Smith se acercó, su voz suave y profesional. Todo está bien, David. Pero esas palabras resonaban en su mente de otra manera. ¿Qué pasaría si se atreviera a ser honesto? La idea lo aterraba y lo excitaba al mismo tiempo. La luz del consultorio iluminaba el rostro del doctor, resaltando sus rasgos. David se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La soledad lo había consumido, pero ahora había una chispa. Era posible que el amor, o al menos el deseo, pudiera florecer en medio de su dolor. Mientras el Dr. Smith revisaba sus resultados, David se preguntó: ¿podría liberarse de las cadenas de su propia mente? ¿Podría encontrar la valentía para amar sin miedo? La respuesta seguía siendo un eco distante, pero la esperanza comenzaba a asomarse. David se sienta en la consulta, el aire pesado entre ellos. La luz del sol entra por la ventana, iluminando el rostro de su terapeuta. Cada palabra que pronuncia resuena en su mente, pero su atención se centra en la forma en que sus ojos brillan. Un juego de miradas,
Un roce accidental de mano. Su corazón late más rápido. La culpa lo envuelve como una sombra. ¿Es correcto sentir esto? Se pregunta si sus emociones son reales o solo un eco de su soledad. La soledad que ha llevado como una carga, que lo ha aislado en un mundo que no siempre acepta su verdad. La lucha interna lo consume. El terapeuta le habla sobre la aceptación, pero David siente un nudo en el estómago. ¿Aceptar qué? ¿Su deseo? ¿Su identidad? La idea de ser visto, de ser amado, lo aterra y lo atrae al mismo tiempo. La fragancia del café recién hecho flota en el aire, pero no puede disfrutarlo. Su mente está atrapada en un laberinto de dudas. Cada mirada se siente como un toque, cada sonrisa como una promesa, un toque. Pero ¿qué pasaría si se atreve a cruzar esa línea? La posibilidad de ser rechazado lo paraliza. La presión de la sociedad pesa sobre sus hombros. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Su familia? David cierra los ojos tratando de encontrar claridad. La lucha entre el deseo y la culpa es un monstruo que lo acecha. ¿Es posible amar sin miedo? ¿Puede permitirse ser feliz? La respuesta se siente tan lejana como un susurro en la brisa. La consulta se convierte en un campo de batalla, donde su corazón y su mente luchan por el control. La lluvia golpea con fuerza las ventanas del edificio. David se sacude, empapado y tembloroso. Busca refugio en el cálido hogar de Jacob. El aire huele a café recién hecho, pero el aroma no puede ahogar la tormenta que ruge en su interior. Ambos hombres se miran. Un silencio tenso llena el espacio. David siente el peso de su propia identidad. La lucha entre el deseo y el miedo lo consume. ¿Qué pasará si Jacob lo rechaza? La sociedad ha enseñado a David a esconderse, a sentir vergüenza por lo que es. Pero aquí, en este refugio, la tormenta exterior refleja su tormenta interna. Jacob se acerca. Su mirada es intensa. La toalla que ambos sostienen se desliza entre sus manos. Un roce accidental. El mundo se detiene. El corazón de David late con fuerza. Es posible que Jacob sienta lo mismo. La duda lo atormenta. La presión de la sociedad pesa sobre sus hombros, pero el deseo es más fuerte. La lluvia sigue cayendo, pero dentro de ellos el calor crece. Jacob se acerca un poco más. Sus ojos brillan con una mezcla de incertidumbre y anhelo. David siente que el aire se vuelve denso, cargado de promesas no dichas. La conexión entre ellos es palpable, como un hilo invisible que los une. Finalmente, sus labios se encuentran. Un beso suave, pero lleno de pasión reprimida. El mundo exterior desaparece. En ese instante, David se siente libre. La tormenta ya no es solo un reflejo de su lucha, sino un símbolo de su liberación. ¿Qué pasará después? La respuesta es incierta, pero el momento es suyo. La vida ha cambiado para siempre. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de la calle que se filtraba a través de las cortinas. Jacob se sentó en el borde de la cama. Su corazón latía con fuerza. La fragancia del perfume de David aún flotaba en el aire, un recordatorio de su cercanía. ¿Qué estoy haciendo?, pensó. La lucha interna lo consumía. Su ética profesional le decía que debía mantener distancia, pero sus sentimientos por David eran un fuego incontrolable. La atracción era palpable, como un imán que lo atraía hacia lo prohibido. David entró, su mirada intensa. Jacob sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si alguien nos ve?, murmuró, aunque en el fondo deseaba que eso no importara. La presión de la sociedad, el miedo al rechazo, lo mantenía atrapado en un laberinto de dudas. ¿Es esto amor o solo deseo?, se preguntó. La voz de su conciencia resonaba en su mente. La aceptación parecía un sueño lejano, mientras la culpa lo envolvía como una sombra. La realidad de su relación se tornaba más compleja con cada encuentro. David se acercó. Su mano rozó la de Jacob. Un toque que encendió una chispa. «No puedo seguir así», confesó Jacob, su voz temblando. La lucha entre su deseo y su ética lo desgastaba. El silencio se hizo pesado. Jacob miró a David buscando respuestas en sus ojos. ¿Podrían desafiar las normas? ¿Podrían ser felices en un mundo que los juzgaba? La pregunta lo atormentaba. El aire se volvió denso, cargado de emociones.
Jacob sabía que debían enfrentar las consecuencias de su amor prohibido. La decisión estaba en sus manos, pero el miedo lo paralizaba. ¿Sería suficiente su amor para superar el rechazo? La lluvia caía con fuerza, golpeando el cristal de la ventana. Jacob miraba hacia afuera, perdido en sus pensamientos. La oferta de trabajo brillaba en su mano como un destino incierto. Era una oportunidad única, pero a un alto precio. David, sentado en el sofá, sentía el peso del silencio. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho como un eco de sus miedos. ¿Qué pasará con nosotros? La pregunta flotaba en el aire, densa y palpable. David se mordía el labio, luchando contra la ansiedad. La idea de perder a Jacob lo aterraba. Habían construido un mundo juntos, un refugio en medio de la tormenta. Pero ahora, ese refugio se sentía como una prisión. Jacob se giró, sus ojos reflejaban la tormenta interna. No puedo dejar pasar esta oportunidad, dijo, pero su voz temblaba. David sintió un nudo en el estómago. ¿Era egoísta querer que Jacob se quedara? La lucha entre el amor y la ambición lo consumía. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, pero no podía disfrutarlo. Cada sorbo era un recordatorio de lo que estaba en juego. La vida que habían soñado juntos se desvanecía como el vapor en el aire. David se preguntaba si el amor era suficiente para sostenerlos. La presión de la sociedad pesaba sobre ellos. La aceptación era un lujo que no todos podían permitirse. ¿Debería sacrificar su amor por la estabilidad de Jacob? La respuesta se deslizaba entre sus dedos, como el agua de la lluvia que caía sin cesar. La incertidumbre los envolvía, y el futuro se tornaba oscuro. ¿Podrían encontrar la luz en medio de la tormenta? La brisa fría de Boston acariciaba sus rostros mientras David miraba a Jacob. Era un nuevo comienzo, pero el peso del pasado aún lo seguía. Las luces de la ciudad parpadeaban, reflejando sus esperanzas y temores. ¿Podremos ser realmente libres aquí?, pensó Jacob, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de dejar atrás las miradas despectivas y los susurros llenos de desprecio lo aterraba. Había crecido en un mundo donde el amor era un secreto, un susurro en la oscuridad. David, con su sonrisa cálida, parecía ser la respuesta a todas sus preguntas. Pero, ¿qué pasaría cuando las sombras del pasado regresaran? La culpa y la vergüenza eran fantasmas que nunca se desvanecían del todo. Jacob recordaba las veces que había ocultado su verdadero yo, las noches en que se sentía solo en medio de la multitud. ¿Y si no soy suficiente?, se preguntaba, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Era un olor reconfortante, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. La vida que deseaban construir juntos dependía de su valentía para enfrentar sus demonios. David tomó la mano de Jacob, su toque era firme, pero había una fragilidad en su mirada. No estamos solos, dijo, aunque ambos sabían que el camino sería difícil. La aceptación no era solo un deseo, era una lucha constante. Las luces de Boston brillaban intensamente, como si la ciudad misma les dijera que había esperanza. Pero la pregunta persistía. ¿Podrían dejar atrás el miedo y construir un futuro juntos? La respuesta estaba en sus corazones, esperando ser descubierta. A las 5 de la mañana, la oficina está en silencio. Solo el zumbido del computador rompe la calma. La luz azul ilumina mi rostro, revelando la tensión en mis ojos. La presentación está lista, pero mi mente divaga. El reloj avanza y con cada segundo la presión crece. Este proyecto podría ser nuestra salvación, pero ¿qué pasa cuando la rutina se interrumpe? La puerta se abre de golpe. Es él, Javier, mi compañero de trabajo. Su sonrisa ilumina la oscuridad. Pero hay algo más. Un roce accidental de nuestras manos. Un instante que me paraliza. La atracción es palpable. Pero también el miedo. Miedo a lo que dirán. Miedo a perderlo todo. La sociedad no siempre acepta. En mi pecho, una lucha interna. Es posible amar en un lugar donde el amor se oculta. El aire se vuelve denso. Puedo sentir su mirada intensa y curiosa. Mis pensamientos se agolpan. ¿Debería confesar lo que siento o seguir escondiéndome detrás de una fachada? El aroma del café recién hecho me envuelve, pero no me calma.
La presión de la presentación se mezcla con la presión de mis deseos. La lucha entre lo que quiero y lo que debo hacer. Javier se acerca un poco más. Su voz, un susurro. ¿Estás bien? La pregunta resuena en mi mente. ¿Estoy bien? ¿Puedo ser yo mismo aquí? El tiempo se detiene. La presentación, el proyecto, todo se desvanece. Solo quedamos nosotros dos, atrapados en un momento que podría cambiarlo todo. ¿Me atreveré a dar el paso? ¿Dejaré que el miedo me consuma? Ryan, mi jefe, entra con 2 tazas. El aroma a café recién hecho inunda la oficina. Su voz familiar y preocupante resuena en mis oídos. ¿Te gustaría un poco?, pregunta, mientras me ofrece una taza. Nuestros dedos se rozan un instante. Un roce que enciende algo en mí. La línea entre lo profesional y lo personal comienza a desdibujarse. ¿Es solo un toque casual o hay algo más? Miro sus ojos, profundos y oscuros. En ellos veo un destello de complicidad. Mi corazón late más rápido. La tensión en el aire es palpable. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué no puedo simplemente ignorarlo? La lucha interna me consume. La sociedad me ha enseñado a reprimir mis deseos, a sentir vergüenza por lo que soy. Pero aquí, en esta oficina, todo parece diferente. La luz del sol entra por la ventana, iluminando su rostro. Es un momento perfecto, pero también aterrador. Me pregunto si él siente lo mismo, si alguna vez ha luchado con su propia identidad. La aceptación parece un sueño lejano. La idea de ser quien realmente soy me aterra. ¿Qué pasaría si él supiera y si no le gustara? El café humeante entre nuestras manos se enfría. El tiempo se detiene. La conversación se convierte en un murmullo distante. Solo existe este instante. La posibilidad de algo más. La pregunta persiste. ¿Debería arriesgarme? ¿Debería cruzar esa línea? La respuesta se siente como un eco en mi mente. La lucha entre el deseo y el miedo me atrapa. ¿Qué camino elegiré? Las semanas pasan y Ryan me invita a reuniones que no son necesarias. Cada vez que lo veo, su mirada se detiene en mí. Hay algo en su forma de mirarme que me paraliza. La tensión crece, como un hilo tenso a punto de romperse. ¿Es solo curiosidad o algo más? El aire se siente denso, cargado de preguntas sin respuesta. En la sala, el murmullo de las conversaciones se mezcla con el sonido de mis latidos. Me esfuerzo por concentrarme, pero su presencia me distrae. Su risa resuena, y me pregunto si él también siente esta atracción. La lucha entre mi deseo y el miedo a perder mi carrera se intensifica. Cada vez que me acerco a él, siento un nudo en el estómago. La presión de ser quien se espera que sea me ahoga. La idea de ser descubierto me aterra. ¿Qué pasaría si alguien se enterara? ¿Qué pasaría si alguien se enterara? En un rincón, la luz del sol se filtra a través de la ventana, iluminando su rostro. Hay una belleza en su vulnerabilidad que me atrae. Pero, ¿puedo permitirme sentir esto? La aceptación parece un lujo que no puedo darme. Mis pensamientos son un torbellino. La sociedad me ha enseñado a esconderme, a temer lo que soy. Pero en su mirada encuentro un destello de esperanza. ¿Podría ser que él también lucha con sus propios demonios? El tiempo se detiene. La sala se convierte en un escenario donde solo existimos nosotros dos. La pregunta persiste. ¿Debería arriesgarlo todo por un momento de verdad? La respuesta se siente tan cercana, pero el miedo me ancla. ¿Qué camino elegiré? El aire en la sala se volvió denso. Ryan miró a su alrededor, buscando apoyo en las miradas de sus compañeros. La risa y el bullicio del retiro se desvanecieron. Su voz tembló al romper el silencio. ¿Estoy viendo a alguien? No es mi esposa. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como plomo. Un escalofrío recorrió la sala. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Los rostros se tornaron serios, algunos sorprendidos, otros con una mezcla de curiosidad y juicio. Ryan sintió el calor de las miradas, su corazón latía con fuerza. ¿Era un deseo oculto o una búsqueda de libertad? La pregunta lo atormentaba. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando su rostro, pero no podía sentir su calor. Solo el frío de la incertidumbre.
El silencio se convirtió en un eco ensordecedor. Cada segundo se alargaba, como si el tiempo se hubiera detenido. La conexión entre ellos se volvió intensa. Sabía que su confesión desataría un torbellino de emociones. Un compañero rompió el silencio. ¿Y cómo te sientes al respecto? La pregunta resonó en su mente. Ryan tragó saliva. La lucha interna era feroz. Deseaba ser aceptado, pero el miedo lo paralizaba. La idea de ser juzgado lo atormentaba. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, pero no podía disfrutarlo. Todo lo que podía pensar era en la libertad que anhelaba. La lucha entre su deseo y su realidad lo consumía. ¿Podría ser auténtico en un mundo que a menudo no lo acepta? La respuesta se desvanecía en el aire, como un susurro perdido. La noche se siente pesada. La luz tenue del departamento apenas ilumina sus rostros. Ryan se mueve lentamente, cada paso es un eco en el silencio. La tensión en el aire es palpable, como un hilo que amenaza con romperse. Nuestros ojos se encuentran. Hay un fuego en su mirada, un deseo que no se puede ignorar. Pero también hay miedo. Miedo a lo que esto significa, miedo a lo que el mundo dirá. La aceptación parece un sueño lejano. Me acerco. El corazón late con fuerza. El aroma a su colonia se mezcla con el aire fresco de la noche. Es intoxicante. Cuando nuestros labios se encuentran, el mundo exterior desaparece. Todo lo que importa es este momento. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? La mezcla de emociones me abruma. El deseo es fuerte, pero la duda lo acompaña. ¿Podremos ser nosotros mismos? ¿Podremos enfrentar lo que viene? La sociedad a menudo nos mira con desdén. La discriminación acecha en cada esquina. Ryan se aparta un instante. Su mirada se pierde en el vacío. Puedo ver la lucha en su rostro. La batalla entre el deseo y la aceptación. ¿Es posible amar sin miedo? La pregunta resuena en mi mente. El silencio se vuelve ensordecedor. La incertidumbre nos envuelve. La conexión que sentimos es real, pero el futuro es un laberinto oscuro. ¿Nos atreveremos a recorrerlo juntos? La noche avanza, y con ella la pasión y el temor. La vida nos ha enseñado a ocultarnos, pero aquí, en este pequeño refugio, la verdad se siente más fuerte. ¿Podremos abrazar lo que somos? La respuesta está en el aire, esperando ser descubierta. Ryan se sentó en la mesa de la cocina. El aire pesado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su rostro. Pero no podía sentir su calidez. Su corazón latía con fuerza, como un tambor que anunciaba una batalla inminente. La decisión de hablar con su esposa lo consumía. La realidad de su elección lo perseguía. ¿Cómo le diría que su amor por él era más fuerte que cualquier promesa hecha? La culpa lo envolvía, como una sombra que no podía sacudirse. Recordó las risas compartidas, los sueños construidos juntos. Pero también recordó las miradas furtivas, los susurros en la oscuridad. El miedo a perderlo todo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si ella no entendía? La imagen de su esposa, con los ojos llenos de confusión y dolor, lo atormentaba. La presión de ser verdadero se sentía como un peso en su pecho. La lucha interna era feroz. ¿Podría soportar el rechazo? El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, pero no podía disfrutarlo. Cada sorbo le recordaba lo que estaba en juego. La aceptación, el deseo, la libertad. Todo se entrelazaba en su mente, creando un torbellino de emociones. Ryan cerró los ojos, respiró hondo. La pregunta lo acechaba. ¿Será que el amor puede superar el miedo? La respuesta parecía tan lejana. La vida que había construido se desvanecía ante sus ojos, y la posibilidad de ser auténtico brillaba como una luz tenue en la distancia. Con cada latido, la decisión se acercaba. La verdad estaba a punto de salir, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero, ¿a qué costo? La lluvia había cesado, pero el eco de la tormenta aún resonaba en mi mente. Ryan y yo estábamos juntos, pero el mundo afuera seguía siendo hostil. Caminamos por el parque. Las hojas brillaban con el agua que aún las abrazaba. El aire fresco llenaba nuestros pulmones, pero la tensión era palpable. ¿Qué piensan de nosotros?, me pregunté en voz baja. La pregunta flotaba entre nosotros, pesada como una nube oscura.
Ryan miró hacia el suelo. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y miedo. La aceptación no era solo un deseo, era una lucha constante. Las miradas de los extraños a menudo se sentían como cuchillos. En cada esquina, en cada sonrisa forzada, había un recordatorio de que nuestro amor no era bienvenido en todos los corazones. La sociedad a veces se siente como un laberinto, y nosotros éramos dos hombres tratando de encontrar la salida. El aroma a tierra mojada me envolvía, pero no podía escapar de la inquietud que me atormentaba. ¿Era suficiente nuestro amor para enfrentar el juicio? ¿Podríamos vivir nuestra verdad sin miedo? La pregunta me perseguía, como un susurro en la oscuridad. Ryan tomó mi mano. Su toque era cálido, un refugio en medio de la tormenta emocional. No estamos solos, dijo, aunque sabía que el camino sería difícil. La lucha por la aceptación era un viaje, no un destino. Mientras caminábamos, el sol comenzaba a asomarse, iluminando nuestro camino. Era un símbolo de esperanza, pero la sombra de la duda seguía acechando. ¿Podríamos construir un futuro juntos, a pesar de todo? La respuesta estaba en nuestras manos, y el tiempo lo diría. El sol apenas asoma en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja tenue. Santiago, de 29 años, se despierta en su cama de sábanas arrugadas. El canto de los gallos resuena en la granja, su único compañero en esta soledad abrumadora. Desde la muerte de sus padres, el silencio se ha vuelto su prisión. Cada día es un eco de rutina, pero en su interior un fuego arde. Santiago mira por la ventana. Los campos se extienden como un mar de soledad. Su corazón late con fuerza al recordar a Daniel, el chico del pueblo. Un encuentro furtivo, un roce de manos, una mirada que decía más que 1000 palabras. Pero el miedo lo consume. ¿Cómo puede amar en un lugar donde ser diferente es un pecado? La culpa lo envuelve como una sombra. Mientras ordeña a las vacas, siente el sudor en su frente. El olor a heno fresco lo envuelve. Pero no puede escapar de su angustia. La granja, que debería ser su refugio, se siente como una trampa. Cada vez que ve a Daniel en el mercado, su corazón se acelera, pero la mirada de los demás lo paraliza. ¿Qué pasaría si alguien los viera juntos? La idea lo aterra. Santiago se pregunta si alguna vez podrá ser él mismo. La lucha interna entre el deseo y el miedo lo consume. En su mente, una pregunta resuena. ¿Es posible encontrar amor en un lugar donde la diversidad es un tabú? La respuesta parece tan lejana como el horizonte. Pero hoy, algo cambiará. ¿Se atreverá a dar el primer paso hacia la libertad? Santiago estaba en su rutina, atrapado en la monotonía de su vida. El sonido del timbre lo sacó de su ensueño. Era Marcos, el repartidor. Su sonrisa iluminó el día gris. Santiago sintió un escalofrío. ¿Por qué esa conexión instantánea? Marcos tenía una calma que lo envolvía. Su voz, suave como el terciopelo, resonó en la mente de Santiago. Aquí está el pienso, dijo. Pero Santiago no escuchó. Estaba atrapado en sus ojos, profundos y sinceros. Había algo en él que desafiaba la normalidad. Mientras Marcos se agachaba para dejar el paquete, Santiago notó un pequeño tatuaje en su muñeca, un símbolo que representaba libertad. La imagen lo golpeó como un rayo. ¿Qué significaba para él? ¿Era un grito de aceptación o un lamento de lucha? Santiago sintió un nudo en el estómago. La atracción lo asustaba. En su mundo ser diferente era un riesgo. Recordó las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. Pero Marcos era diferente. Su presencia era un refugio, un lugar donde la vergüenza se desvanecía. ¿Por qué no puedo apartar la mirada?, se preguntó. La respuesta lo atormentaba. Era el deseo lo que lo mantenía cautivo, o tal vez la esperanza de ser visto, de ser aceptado. Marcos se enderezó y sus ojos se encontraron. Un instante eterno. Santiago sintió que el aire se volvía denso. La pregunta lo perseguía. ¿Podría él ser como Marcos? ¿Podría liberarse de sus cadenas invisibles? El timbre sonó de nuevo, pero esta vez, Santiago no quería que se fuera. La rutina había cambiado. La vida, de repente, parecía llena de posibilidades. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Santiago miraba a Marcos, su corazón latía con fuerza.
Cada vez que Marcos se acercaba, una corriente eléctrica recorría su cuerpo. Pero la timidez lo mantenía cautivo. ¿Por qué era tan difícil abrirse? Mientras caminaban por el campo, las risas de Marcos resonaban como música. Santiago se perdía en su voz, en la forma en que sus ojos brillaban al hablar de la vida en la granja. Pero en su interior, una sombra lo acechaba, la presión de las expectativas. ¿Qué pasaría si alguien los veía? La idea lo paralizaba. Marcos se detuvo, cogiendo una flor silvestre. La fragancia dulce llenó el aire, pero Santiago solo podía pensar en el abismo entre ellos. La flor en la mano de Marcos parecía un símbolo de lo que deseaba, pero no se atrevía a tocar. La conexión era palpable, pero el miedo lo mantenía alejado. ¿Te gustaría quedarte a cenar?, preguntó Marcos, su voz suave como el viento. Santiago sintió un nudo en el estómago. La invitación era un puente, pero él se sentía atrapado en la orilla. ¿Podría cruzar? La idea de compartir una mesa, de reír juntos, lo llenaba de esperanza y terror. El silencio se hizo pesado. Santiago miró a Marcos, buscando una señal, una chispa de entendimiento, pero la duda lo consumía. ¿Era posible amar a lo que no lo aceptaba? La noche caía, y con ella la posibilidad de un amor que desafiaba las normas. Santiago respiró hondo, sintiendo. ¿Podría dar el paso? La tormenta rugía afuera, el viento era como un lamento. Santiago miraba por la ventana. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal con fuerza. Su corazón latía desbocado. Marcos estaba a su lado, la tensión palpable en el aire. ¿Qué pasará si me rechaza?, pensó Santiago. La incertidumbre lo consumía. Había pasado años escondiendo su verdadero yo, temiendo el juicio de los demás. Pero esa noche algo era diferente. La tormenta no solo azotaba el mundo exterior, también desataba una tormenta interna en su pecho. Marcos se movió. Su mirada se encontró con la de Santiago. Un silencio pesado llenó la habitación. La luz parpadeante de la tormenta iluminaba su rostro, revelando la vulnerabilidad en sus ojos. Santiago podía sentir el calor de su cuerpo, la electricidad en el aire. ¿Y si esto es un error?, se preguntó. Pero el deseo era más fuerte que el miedo. Se acercó un poco más. El aroma a tierra mojada y a sudor llenaba el espacio. La distancia entre ellos se desvanecía. Un beso furtivo, suave y temeroso, rompió la barrera. Sus labios se encontraron, y el mundo exterior desapareció. La lluvia seguía cayendo, pero en ese instante, todo lo que importaba era la conexión entre ellos. ¿Realmente aceptar lo que sentían? La sombra del rechazo hace un monstruo que amenazaba con devorarlos. Santiago se separó. El miedo lo paralizaba. ¿Qué pasará afuera? Era solo un eco de la tormenta en su corazón. ¿Podrían encontrar la valentía para enfrentar el mundo juntos? El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Santiago y Marcos se encontraban en el parque, un lugar que solía ser su refugio. Pero hoy, el aire estaba cargado de tensión. Los murmullos de los vecinos se colaban entre los árboles como sombras que acechaban. Marcos miró a Santiago. Sus ojos reflejaban miedo. ¿Qué pasará si se enteran? La pregunta flotaba entre ellos, pesada y aterradora. La presión social se sentía como un yugo, aplastando su amor. En el trabajo, los rumores ya habían comenzado. Su jefe, un hombre de ideas rígidas, le había dado un ultimátum. O dejas de salir con él o te despido. La angustia se apoderó de Marcos. La idea de perder su empleo lo llenaba de pánico. ¿Podría soportar la mirada de sus compañeros? ¿El juicio de la gente? La aceptación parecía un sueño lejano, un espejismo en un desierto de intolerancia. Santiago, sintiendo la tormenta en el corazón de Marcos, tomó su mano. No podemos dejar que nos separen. Su voz era un susurro, pero en ella había una determinación feroz. El contacto de sus manos era un fuego en medio del frío. Marcos cerró los ojos sintiendo el calor de Santiago. ¿Era su amor lo suficientemente fuerte para resistir? La duda lo consumía. La lucha interna entre el deseo y el miedo lo desgastaba. Un grupo de jóvenes pasó cerca, riendo y señalando. Marcos sintió que el mundo se desmoronaba. Pero en ese instante, la mirada de Santiago lo ancló. La pregunta seguía ahí, como un eco en su mente. ¿Podrían desafiar al pueblo y encontrar su verdad? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta.
La tensión en el aire era palpable. Los murmullos de la comunidad se intensificaban. Santiago observaba desde la ventana, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué pasaría si Marcos no era aceptado? La imagen de su amigo, con su risa contagiosa y su mirada desafiante, lo llenaba de determinación. En la calle, un grupo de vecinos se reunía. Algunos llevaban pancartas de apoyo. Otros, en cambio, gritaban palabras hirientes. La división era clara. Santiago sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué el amor debía ser un campo de batalla? La lucha interna lo consumía. ¿Era suficiente su amor para enfrentar el odio? Marcos, con su cabello al viento, se acercó al grupo. Su valentía era inspiradora. Santiago recordó la primera vez que se miraron a los ojos. La chispa, el deseo, la conexión. Pero ahora la realidad era diferente. La aceptación parecía un sueño lejano. La presión de la sociedad pesaba sobre ellos como una sombra oscura. Un grito desgarrador rompió el silencio. Santiago se asomó. Su corazón se detuvo. Un vecino había arrojado un objeto hacia Marcos. El tiempo se detuvo. ¿Qué haría? La rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho, pero en ese instante comprendió que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Con un paso decidido, salió a la calle. La multitud lo miró, prendida. Santiago se plantó junto a Marcos, su mano entrelazada con la de él. La comunidad observaba, el aire vibraba con tensión. ¿Serían capaces de cambiar las mentes y corazones? La respuesta estaba en sus manos. La lucha apenas comenzaba. La granja estaba envuelta en un silencio tenso. Santiago miraba por la ventana. El viento acariciaba su rostro, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Podría realmente ser él mismo? La lucha interna lo consumía. Marcos entró, su risa resonando como un eco de esperanza. Pero, ¿era suficiente? Las diferencias entre ellos eran evidentes. Santiago, con su pasado marcado por el miedo y la vergüenza, y Marcos, que había aprendido a abrazar su verdad. La granja se había convertido en su refugio, un lugar donde podían ser libres. Sin embargo, la sombra de la sociedad seguía acechando. Marcos se acercó, su mano tocó suavemente la de Santiago. Un instante que parecía eterno. El aroma de la tierra húmeda y el canto de los pájaros creaban una atmósfera mágica, pero la duda seguía presente. ¿Podrían enfrentar juntos el rechazo que aún los rodeaba? Santiago cerró los ojos, recordando las miradas despectivas, las palabras hirientes. La aceptación parecía un sueño lejano, pero en ese momento, con la mano de Marcos entrelazada con la suya, sintió una chispa de valentía. ¿Era posible que el amor pudiera vencer el miedo? Marcos, con su voz suave, rompió el silencio. No estamos solos, Santiago. Juntos somos más fuertes. Las palabras resonaron en el corazón de Santiago, como un faro en la oscuridad. Pero la pregunta persistía. ¿Sería suficiente su amor para desafiar el mundo que los rodeaba? El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos. Santiago miró a Marcos, y en sus ojos vio un futuro lleno de posibilidades. Pero el camino no sería fácil. Estaban listos para luchar por su... Cuando vi a aquel tipo corriendo sin camisa, su cuerpo musculoso brillando bajo el sol, sentí un deseo que nunca había experimentado. Era como si el mundo se detuviera. El aire caliente me envolvía, pero mi corazón latía más rápido que el ritmo de sus pasos. ¿Por qué me sentía así? La confusión me invadía. Él era todo lo que había deseado, pero también todo lo que había temido. En mi mente, una batalla se libraba. La aceptación de mi deseo chocaba con el miedo a ser juzgado. ¿Qué pasaría si alguien me viera? La idea de ser descubierto me paralizaba. Mientras él se acercaba, el sudor brillaba en su piel, reflejando la luz del sol. Era un espectáculo hipnótico, pero, en lugar de acercarme, me quedé ahí, atrapado en mi propia inseguridad. La risa de un grupo de amigos resonó a lo lejos, recordándome que el mundo no siempre era amable. La presión de la sociedad pesaba sobre mis hombros. ¿Era suficiente ser yo mismo, o debía ocultar esta parte de mí para encajar? La lucha interna me desgastaba. Cada mirada furtiva, cada susurro, me hacía sentir más pequeño. Y entonces, en un instante, nuestras miradas se cruzaron. Su sonrisa era cálida, pero también desafiante. ¿Podría ser que él sintiera lo mismo? La posibilidad me llenó de esperanza y terror. El momento se volvió eterno. Debía dar un paso adelante o retroceder. La decisión me consumí. ¿Qué pasaría si ese instante cambiara mi vida para siempre? La pregunta resonaba en mi mente. Mientras el sol comenzaba a ocultarse,
dejando un rastro de sombras. A mis 41 años, el gimnasio se sentía como un laberinto. Las pesas brillaban bajo luces frías, reflejando mis inseguridades. El olor a sudor y goma quemada me envolvía, pero no era eso lo que me aterraba. Era el eco de mi propia voz, cuestionando mi lugar en este mundo. El CrossFit prometía transformación. Pero, ¿qué significaba realmente para mí? No solo era un deseo de fitness. Era un grito interno. Una lucha por aceptar mi cuerpo, mi identidad. Cada repetición era un desafío, no solo físico, sino emocional. ¿Podría ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo? Miraba a los demás. Hombres jóvenes, llenos de energía, riendo y compitiendo. Sentía una mezcla de admiración y envidia. ¿Cómo podían ser tan seguros? En mi mente, la sombra de la vergüenza se cernía. Recordaba momentos de rechazo, miradas despectivas. La lucha por ser aceptado, por ser visto, me perseguía. El sudor caía por mi frente, mezclándose con mis pensamientos. La música retumbaba, pero no podía escucharla. Solo el latido de mi corazón resonaba en mis... ¿Era suficiente? ¿Podría encontrar mi lugar aquí, en este espacio que parecía tan ajeno? Cada día era una batalla. La idea de ser un hombre fuerte, un hombre gay, se sentía como un oxímoron. La presión de encajar, de ser aceptado, me oprimía. Pero en el fondo, había una chispa de esperanza. Quizás, al enfrentar mis miedos, podría descubrir algo más profundo, algo que me liberara de las cadenas del pasado. El CrossFit no era solo un ejercicio, era una búsqueda de mí mismo. Al inscribirme, conocí a Richard. Su risa resonaba como un eco en mi mente, era contagiosa, llena de vida. Pero había algo más. Su mirada, profunda y penetrante, me desnudaba. Sentí un hormigueo en el estómago, una atracción incontrolable que me asustaba. Nos encontramos en el café del campus. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el dulce olor de los pasteles. Richard hablaba de sus sueños, de su pasión por la fotografía. Cada palabra suya me atrapaba más, pero en mi interior una voz susurraba: ¿es esto correcto? La lucha era real. La sociedad me enseñó a esconder mis deseos. La vergüenza se apoderaba de mí. ¿Por qué me sentía así? ¿Por qué su presencia me hacía cuestionar todo lo que creía? La aceptación parecía un lujo inalcanzable. Mientras Richard compartía sus historias, me perdía en sus ojos. Eran un refugio, pero también un abismo. ¿Podría ser que este nuevo amigo me llevara a descubrir mi verdadero yo? La pregunta me atormentaba. La idea de ser auténtico me llenaba de miedo. El sonido de las tazas chocando me sacó de mis pensamientos. Miré a mi alrededor. Otros chicos reían, disfrutando de su libertad. ¿Por qué no podía ser como ellos? La presión de encajar me aplastaba. Richard sonrió, y en ese instante, el mundo se detuvo. Su luz iluminaba mi oscuridad. Pero, ¿podría yo aceptar esa luz? La lucha entre el deseo y el miedo se intensificaba. La respuesta estaba al alcance, pero el camino era incierto. ¿Sería capaz de dar el paso? La risa llenó el aire, pero había algo más. Una tensión palpable se deslizó entre nosotros, como un hilo invisible. La broma había comenzado como un juego, pero pronto se convirtió en una apuesta. ¿Qué pasaría si el precio de perder fuera más que un simple desafío? Miré a Javier. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y miedo. La luz del atardecer se reflejaba en su piel, creando sombras que danzaban en su rostro. Sentí un nudo en el estómago. ¿Era solo una broma? ¿O había algo más profundo? Algo que ambos temíamos explorar. La idea de perder me aterraba, no solo por el reto, sino por lo que significaba. La posibilidad de ser expuesto, de que mis deseos más oscuros salieran a la luz. La presión de la mirada de los demás, de la sociedad que aún no aceptaba lo que éramos. ¿Podríamos soportar eso? El aire se volvió denso. La risa se desvaneció, dejando un silencio incómodo. La apuesta se convirtió en un espejo, reflejando nuestras inseguridades. ¿Qué pasaría si el perdedor tuviera que revelar su secreto más profundo? La idea me paralizó. La aceptación, el deseo, la vergüenza,
Todo se entrelazaba en un torbellino de emociones. Javier dio un paso adelante, su voz temblorosa. ¿Y si perdemos? La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las caras de nuestros amigos. Pero solo vi incertidumbre. El juego había cambiado. Ya no era solo una broma. Era un desafío a nuestra identidad, a nuestra verdad. La noche caía, y con ella, la sombra de lo que realmente éramos. Estábamos listos para enfrentarlo. Cuando Richard me pidió que pagara la apuesta, su mirada me atravesó. Era intensa, como un rayo en una noche oscura. Su sonrisa, un destello de complicidad, me hizo dudar. ¿Qué significaba realmente ese momento? El aire estaba cargado de tensión. La música de fondo se desvanecía, y solo quedaba el latido de mi corazón. ¿Estaba listo para enfrentar mis deseos más oscuros? La pregunta me atormentaba. Había vivido en la sombra, escondiendo mi verdad, pero ahora frente a él, todo parecía posible. Recordé las miradas de desaprobación que había recibido, las risas burlonas en el colegio, la sensación de ser un extraño en mi propia piel. Cada recuerdo era un eco de mi lucha interna. ¿Por qué era tan difícil aceptar lo que sentía? Richard se acercó un poco más. Su perfume, una mezcla de madera y especias, me envolvió. Era embriagador. En ese instante, el mundo exterior se desvaneció. Solo existíamos nosotros dos. La apuesta no era solo un juego. Era un desafío a mi identidad. La presión aumentaba. ¿Qué pasaría si me dejaba llevar? ¿Y si me entregaba a lo que realmente deseaba? La idea me aterraba y excitaba a la vez. La lucha entre el deseo y el miedo me consumía. La mirada de Richard se volvió más profunda. Había un entendimiento silencioso entre nosotros. ¿Podría ser este el momento de liberarme? ¿De romper las cadenas que me ataban? El tiempo se detuvo. La respuesta estaba al alcance de mi mano. Pero el miedo seguía presente. ¿Sería capaz de dar ese paso? La incertidumbre me envolvía, pero la posibilidad de ser auténtico brillaba como una luz en la oscuridad. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando el cuarto con un brillo dorado. Me desperté, el corazón aún latiendo con la intensidad de la noche anterior. Su aroma, una mezcla de colonia y sudor, permanecía en él. Era un recuerdo dulce. Miré a mi alrededor buscando respuestas en la sombra. ¿Qué había cambiado en mí? La pasión había sido real. Pero el miedo también. La sociedad pesa como una losa sobre mis hombros. ¿Podré vivir con este nuevo yo? La pregunta resonaba en mi mente, como un eco que no se apaga. Recordé su risa, cómo iluminaba la habitación. Pero también recordé las miradas de desaprobación, los murmullos a mis espaldas. La aceptación parece un sueño lejano. ¿Qué pasaría si alguien descubriera nuestro secreto? La idea me paralizaba. La culpa se enredaba en mi pecho como una serpiente que no podía soltar. Salí de la cama, los pies descalzos tocando el frío suelo. Cada paso era un recordatorio de la dualidad en la que vivía. En la calle, el mundo seguía su curso, ajeno a mi tormento interno. La risa de los niños, el ruido de los coches, todo parecía tan normal, pero yo no lo era. El deseo y la vergüenza luchaban dentro de mí. ¿Era posible amar y temer al mismo tiempo? La respuesta se ocultaba en las profundidades de mi ser. Miré por la ventana, el cielo azul me llamaba. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la fuerza para ser quien realmente soy. Pero ¿a qué costo? El secreto que compartimos podría destruirme. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa. ¿Sería capaz de enfrentar el mundo? Rafael se detiene frente a la estantería de libros. Su corazón late con fuerza. La biblioteca, un refugio de silencio, es el único lugar donde puede ser él mismo. Pero hoy, el aire está cargado de tensión. Alejandro, su mejor amigo, entra con una sonrisa que ilumina la habitación. Rafael siente un torbellino en su pecho. Desde pequeños, han compartido risas y secretos. Pero hay uno que Rafael guarda celosamente: su amor por Alejandro. Un amor que lo consume, que lo atormenta. La idea de perder su amistad lo paraliza. ¿Qué pasaría si Alejandro supiera la verdad? Mientras observa a Alejandro,
Su mente se inunda de recuerdos. La tarde en que jugaron en el parque, la forma en que sus manos se rozaron. Un instante que lo dejó sin aliento. Rafael se pregunta si Alejandro alguna vez sintió lo mismo. La duda lo devora. El aroma a papel viejo y café recién hecho lo envuelve, pero no puede disfrutarlo. La biblioteca, que solía ser su refugio, ahora se siente como una prisión. La presión de su secreto lo ahoga. ¿Debería confesarle su amor? ¿O seguir escondiéndose detrás de una fachada de amistad? La risa de Alejandro lo saca de sus pensamientos. Rafael lo mira, y en ese instante el mundo se detiene. La conexión entre ellos es palpable, pero también lo es el miedo. ¿Qué pasará si un día esa amistad se convierte en un dilema que podría destruirlo? La pregunta lo atormenta. ¿Es el amor suficiente para arriesgarlo todo? ¿O perderá a Alejandro para siempre? Rafael y Alejandro siempre han sido dos almas unidas. Desde pequeños corrían por el parque, riendo, soñando. Pero ahora, el aire se siente diferente. Rafael observa a Alejandro, su mejor amigo, y siente un nudo en el estómago. ¿Por qué su corazón late más rápido cuando están juntos? La tarde se tiñe de dorado. El sol se oculta, dejando sombras alargadas. Rafael se sienta en un banco, sus manos sudan. La risa de Alejandro resuena, pero para Rafael, cada risa se convierte en un eco de su secreto. ¿Qué pasaría si Alejandro supiera? ¿Lo rechazaría? La presión crece. Rafael mira a su alrededor. Las miradas de otros chicos lo atraviesan. Se siente expuesto, como si su verdad estuviera escrita en su frente. La aceptación parece un sueño lejano. La lucha interna lo consume. ¿Es el amor un peso o una liberación? Un perro pasa corriendo, ladrando alegremente. Rafael lo observa, deseando poder ser. La brisa acaricia su rostro, pero no alivia su angustia. Cada día, el amor por Alejandro se convierte en un secreto más. La amistad se siente como una prisión. Rafael se pregunta si algún día podrá compartir su verdad. La idea de perder a Alejandro lo ata, pero ¿puede seguir ocultándose? La noche cae y con ella la oscuridad de sus pensamientos. La luna brilla, pero su luz no ilumina su corazón. La pregunta lo atormenta. ¿Será suficiente el amor para romper las cadenas del miedo? La respuesta se siente tan distante como las estrellas. Rafael respira hondo, sintiendo que el tiempo se detiene. ¿Qué camino elegirá? El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Alejandro y Rafael caminaban por el parque. El sonido de las hojas crujientes bajo sus pies resonaba en el aire fresco de la tarde. Rafael sonreía, pero su corazón latía con fuerza. «Hay una chica en el pueblo», dijo Alejandro, su voz llena de entusiasmo. Rafael sintió que el mundo se detenía. La risa de su amigo sonaba como un eco lejano, mientras su mente se llenaba de dudas. ¿Cómo podía confesar su amor en ese instante? La imagen de Alejandro, con su cabello al viento y su sonrisa brillante, lo atrapaba, pero la alegría de su amigo se sentía como un puñal. Rafael miró al suelo, sintiendo el peso de su secreto. La brisa suave acariciaba su rostro, pero no podía disipar la tormenta en su... «¿Qué hay de mí?», pensó. La pregunta lo atormentó. ¿Era suficiente ser su amigo? ¿Podría soportar ver a Alejandro enamorarse de alguien más? La idea lo consumió. Mientras caminaban, Rafael notó cómo la luz del sol se desvanecía, dejando sombras alargadas a su paso. La oscuridad se acercaba, como su propia verdad. La lucha interna lo desgastaba. Deseaba gritar, pero el miedo lo mantenía en silencio. ¿Y si no le gusto?, se preguntó. La aceptación parecía un sueño lejano. La presión de la sociedad lo envolvía, como una manta pesada. Alejandro continuaba hablando, ajeno a la tormenta emocional de Rafael. Cada palabra era un recordatorio de lo que no podía ser. El parque, antes un refugio, se convirtió en un laberinto de emociones. Rafael respiró hondo, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Podría encontrar el valor para ser él mismo? Rafael se detiene en la esquina de la calle,
el corazón latiendo con fuerza. La luz del sol se filtra entre los edificios, pero su mundo se siente gris. La risa de Alejandro resuena en su mente, un eco que lo atormenta. ¿Debería arriesgarlo todo? La amistad que han construido, los momentos compartidos, todo podría desmoronarse. La presión de la sociedad pesa sobre sus hombros. Se imagina a sus amigos, susurros a sus espaldas, miradas de desaprobación. La idea de ser rechazado lo paraliza. Pero ¿qué es más doloroso? ¿Confesar su amor o vivir en la sombra de su propio deseo? La lucha interna lo consume. Un aroma a café recién hecho lo envuelve, pero no puede disfrutar. Su estómago se revuelca. Cada sorbo que toma se siente amargo. La imagen de Alejandro sonriendo lo persigue. ¿Qué pasaría si supiera la verdad? Lo miraría con desprecio. La duda lo ahoga. Rafael cierra los ojos, respirando hondo. Se imagina en un mundo donde el amor no tiene miedo, donde puede tomar la mano de Alejandro sin temor. Pero esa realidad se siente lejana, como un sueño inalcanzable. La soledad lo abraza, y el miedo se convierte en su compañero constante. Un grupo de chicos pasa riendo, lanzando miradas burlonas. Rafael se encoge, sintiendo el peso de su secreto. La aceptación parece un lujo que no puede permitirse. La pregunta lo atormenta: ¿debería arriesgar su amistad por un amor que podría no ser correspondido? La respuesta se escapa, como el viento entre sus dedos. El sol comienza a ocultarse, y con él, su esperanza. Rafael sabe que debe decidir, pero ¿está listo para enfrentar su verdad? La noche era fría, el viento aullaba entre los árboles. Rafael miraba por la ventana, su aliento empañaba el cristal. El silencio en la habitación era abrumador. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar. Alejandro estaba sentado en el sofá, ajeno a la tormenta interna que consumía a Rafael. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes. Rafael tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta. ¿Cómo podía decirle lo que sentía? La lucha era real. La sociedad siempre había dictado lo que era correcto: ser hombre, ser fuerte, no mostrar debilidad. Pero en su interior la verdad ardía. Deseaba a Alejandro. Lo había deseado desde el primer día que se conocieron. Con un suspiro, se giró hacia él. O se encontraron. En ese instante, el mundo se detuvo. Alejandro, su voz temblorosa. Algo que necesito decirte. El aire se volvió denso. Él sintió el peso de la palabra. Me gustas. No solo como amigo. Te quiero. El silencio se hizo ensordecedor. La confesión flotó en el aire como un eco en la noche. Alejandro lo miró. Sus ojos reflejaban sorpresa y miedo. Yo también siento lo mismo, confesó. Su voz apenas un susurro, pero temía arruinar nuestra amistad. Rafael sintió un torrente de emociones. La esperanza y el miedo se entrelazaban en su pecho. ¿Podrían ser más que amigos? La posibilidad brillaba como una estrella en la oscuridad. Ambos se quedaron en silencio, el frío de la noche contrastando con el calor de sus corazones. La conexión era palpable. Un hilo invisible que los unía. ¿Serían capaces de cruzar esa línea? La tarde caía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Lucas y Javier se sentaron en el parque. El murmullo de la gente a su alrededor se desvanecía. Miradas furtivas, risas lejanas, pero ellos solo veían el uno al otro. Ambos sabían que su amistad había cambiado. El roce de sus manos, un instante que se alargaba. El corazón de Lucas latía con fuerza. ¿Era amor lo que sentía? La pregunta lo atormentaba. La sociedad, con sus normas rígidas, acechaba como un depredador. Javier, con su sonrisa sincera, rompió el silencio. ¿Y si no tenemos que elegir? Su voz era un susurro, pero resonó en el alma de Lucas. La idea de amar sin perderse a sí mismos era liberadora, pero también aterradora. El viento soplaba, trayendo consigo el aroma de flores y un eco de risas infantiles. Lucas cerró los ojos, imaginando un futuro donde su amor no fuera un secreto. Pero la sombra de los prejuicios se cernía sobre ellos. Podrían enfrentar el rechazo. La angustia se apoderó de Lucas. Recordó las miradas despectivas, los murmullos a sus espaldas. ¿Qué dirán?, pensó, sintiendo el peso de la expectativa social. Javier, como si leyera su mente, tomó su mano.
No estamos solos, juntos podemos desafiar al mundo. Esa conexión, ese instante de valentía, encendió una chispa en el corazón de Lucas. La lucha por ser auténticos comenzaba. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Serían capaces de superar el miedo y abrazar su verdad? El sol se ocultaba, pero su historia apenas comenzaba.